la mesa tenía prevista que después de esta exposición que han hecho los ponentes, pues de alguna forma se les plantearan o se plantearan algunas cuestiones que no hayan quedado claras o que se hayan podido suscitar en las intervenciones que han tenido. Buenas tardes, yo soy Paola Sánchez, investigo sobre el tema, me he concentrado sobre todo en el origen. Yo soy colombiana y investigo el caso colombiano, pero aprovechando que estoy aquí me gustaría saber más sobre las acciones de prevención que se realizan para combatir este problema, específicamente en el caso de la explotación sexual. Me gustaría saber qué tipo de acciones se han emprendido para concienciar a los hombres para que dejen de hacer uso de servicios sexuales que en realidad fomentan y se vuelven cómplices de la explotación de las mujeres en el mercado sexual. Gracias. ¿Van a hacerse varias preguntas? Yo creo que es mejor se pueden ir suscitando al hilo de las intervenciones, que se le vaya dando respuestas y vamos a hacerlo un poquito más participativo y no... Bueno, yo puedo contar un poco lo que es el trabajo de prevención desde el trabajo de la ONG, de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones. Entonces, en lo que es Andalucía, muchas de las entidades que estamos en Antena Sur realizamos trabajo de prevención a través de campañas de sensibilización. Ahora nombrar alguna, una sí y otra ahora no me parece muy correcto, pero sí se realizan campañas de sensibilización en lo que es la Andalucía y en varias provincias, en varias ciudades, y se realizan tanto desde las entidades, digamos, de base, como en algunos casos también desde algunos municipios. Yo sí quisiera destacar en lo que es el ámbito de la prevención, el trabajo de la prevención en lo que justamente tú comentabas como países de origen. En Antena Sur hay entidades que somos ONG de desarrollo, por lo tanto trabajamos, como comentaba al principio, en lo que son políticas de cooperación para el desarrollo, cooperación internacional para el desarrollo. Esa es una de uno de los grandes desafíos, uno de los grandes retos, ¿no? Y me explico. A nivel de política de cooperación internacional en Andalucía, ¿qué es lo que está pasando? En Andalucía existe un plan, ahora se está renovando, era el Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, justo a final de este año tiene que salir el nuevo, en sigla PACODE, porque hablamos mucho por sigla, desafortunadamente. Y este plan prevé, dentro de su línea de trabajo, dentro de su línea estratégica, el trabajo para erradicar una de las formas de violencia de género, que es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Bien, hasta aquí perfecto. Y esto también me parece importante subrayarlo, ha sido gracias a un trabajo de incidencia por parte de las entidades, porque antes esta línea de trabajo no estaba previsto en este Plan Andaluz contra la Trata de Personas, y también ahora está previsto en el plan estatal, ¿sí? En el plan español, perdón, en el plan español no de la trata, disculpadme, en el plan español de cooperación internacional. Entonces, gracias al trabajo de incidencia de las asociaciones, se ha incluido esta línea de trabajo, en la que se puede trabajar lo que es incidencia, en lo que es, por ejemplo, prevención, sensibilización, formación, en algunos casos, si lo hay, si es el caso en la Junta de Andalucía, de investigación. Bien, ahora ¿qué pasa? ¿Cuáles son los países prioritarios, los países geográficos, la zona geográfica prioritaria para la cooperación española y para la cooperación andaluza? Me centro en la andaluza. En la cooperación andaluza, los países prioritarios, solo en algunos casos coincide con lo que son los países prioritarios, los países, digamos, de origen de la trata. Entonces,
Antes Luis lo comentaba, ¿no? La población de Rumanía quizá es la que más peso tiene, ¿no? Como víctima de trata en esa comunidad autónoma y en general en España. Hace poco salió el informe de Fiscalía del Estado con los datos del 2013, allí lo podéis ver, está publicado en la web. Hay información a nivel estatal, pero bueno, es muy interesante. Os puede dar un poquito un cuadro, ¿no? de lo que hay. Entonces, los países prioritarios, repito, muchos no están incluidos en este plan. Muchas zonas del África subsahariana no están. Los países de la Europa del Este, que son los países de origen que más peso tienen, aquí en Andalucía no están. Entonces allí tenemos una dificultad. Tenemos una dificultad real a la hora de poder trabajar, también dentro de lo que llamamos coherencia de política, por lo tanto transversalidad a la hora de trabajar esta línea estratégica. Tenemos dificultad a poder trabajar, por ejemplo, en países que no están incluidos como zona geográfica prioritaria para la política, repito, política pública de cooperación internacional para el desarrollo. Y me parece interesante traerlo a colación porque es un grande reto. Bien. Yo voy a contestar en torno al tema de mi ponencia. Se preguntaba sobre la prevención, ¿no era eso? En este caso, esclavitud laboral, no sexual, relacionada con la inmigración. Yo devuelvo la pregunta, ¿a quién le interesa la prevención? ¿Al Estado le interesa la prevención de la explotación laboral? Sigo diciendo un poquito más. Yo le hacía una pregunta, yo tengo mi propia reflexión, la he publicado. ¿Es el Estado, me refiero, no estamos hablando de Colombia, estamos hablando de España, dentro de la Unión Europea, responsable de asentar las bases de ese tipo de explotación laboral gravísima de los inmigrantes legales o ilegales? Sí. Indudablemente. La política migratoria europea es absolutamente represiva, no es preventiva, es represiva. Siempre ha entendido esa cuestión como seguridad del Estado, no como desde el punto de vista de la cartera de derechos humanos. Eso lo ha dicho el Comité Económico y Social Europeo hace ya mucho tiempo y se lo está advirtiendo la Unión Europea de lo que está pasando. Incluso lo están advirtiendo la explotación laboral que está ocurriendo sobre los inmigrantes. Están diciendo que el inmigrante en la Unión Europea ha dejado de ser sujeto de protección y de derechos. Claro, si hablamos del estigma, que yo preguntaba, ¿qué le pasa a Siliadín? ¿Qué le pasa al caso de la ecuatoriana que viene inmigrante ilegal, que se le retiene el documento, que le dicen que tiene que pagar una deuda que es absolutamente indebida y falsa? ¿Por qué no denuncian? Por su estigma. ¿Y cuál es su estigma? Está marcado sobre la piel, aquí, a fuego. Lo que pasa es que no se le ve, la sociedad no se lo ve. Son las únicas personas que pueden ser sin delito, detenidas, encerradas, esperando su expulsión. Las únicas a las que se le puede privar de libertad como derecho fundamental. Y claro, al inmigrante ilegal, ¿qué le pasa? Pues que teme, si pierde el empleo, teme también sufrir ese estigma. Su fragilidad administrativa es muy importante y por tanto se explica por qué no denuncian y explican por qué soportan estas situaciones. Pero voy más allá. ¿A quién le interesa? Hace unos cuantos meses fue un revuelo lo que pasó, se publicó en los medios de comunicación, que todas las ganancias económicas, no solo de la prostitución forzada, sino de aquella que no se denuncia, sino de la explotación laboral, esa que yo comento, eso al final va a ir a las arcas, es decir, va a incrementar el Producto Interior Bruto. ¿Cómo que le interesa? Está muy bien pensado. Evidentemente yo hablaría de prevención, pero para la prevención hay que empezar de la base, cambiando esa política comunitaria europea que hace tanto tiempo estamos denunciando, intentando que efectivamente nos escuchen. Ahora mismo no tengo ninguna solución, yo lo siento. Yo al hilo de este debate que se ha suscitado, a mí se me plantea la duda, hombre, viendo desde un enfoque de derechos, de ejercicio de derechos y de acceso de esos derechos de las personas inmigradas, si es bueno una legislación sobre inmigración permisiva
o restrictivas, porque está claro que en estas redes de captación, transporte para la explotación, no solamente sexual sino laboral, muchas veces el tener una legislación restrictiva parece como que alimentase o le diese combustible y le da un valor de cambio mercantil a este tráfico con respecto a si hubiera una legislación más permisiva o más flexible. Vamos a ver, yo aquí sí me atrevo a responder un poquito, sin perjuicio de que luego se haga las apostillas y que se me luego corrija, que sin duda da lugar a debate. Vamos a ver, aquí tenemos un tema que es que el Código de Fronteras Schengen, que vincula a España, las condiciones de inmigración a través del sistema de cupos, de visados, etcétera, nos vienen impuestas por la Unión Europea. El margen que tenemos es muy estrecho. Las políticas de reacción se van perfeccionando. ¿Quién tiene interés? Pues el Estado, por cada ciudadano extranjero que ve colocado en una situación de irregularidad, puede llegar a imponer al empleador multas mínimas de 10.000 euros en la ley de extranjería. Y tenemos además dos delitos en donde, y ahí yo no comparto el criterio que decía de que no existía la explotación laboral. Tenemos el 311 y el 312 del Código Penal. La trata, prefiero la trata laboral, que es distinto de la explotación laboral, el 311, que es imposición de condiciones laborales, no imposición de la prestación. Voy a decir como el de Podemos. Esther, yo no te he interrumpido. No, pero No, entonces, vale, pues entonces luego lo aclaro, ¿vale? Te entendí la explotación laboral. ¿Puedo terminar, Esther, querida? El 312 castiga el empleo de ciudadanos extranjeros que no tuvieran autorización de trabajo. No hace falta ni violencia, ni intimidación, ni engaño. Y es lo mismo que el delito de prostitución. El delito de trata se castiga con independencia de los delitos de explotación, sea laboral o sexual. El delito de explotación sexual, pena 2 a 4 años. Delito de explotación laboral, 2 a 5. Está más castigada la explotación laboral que la sexual. Aquí sí que podríamos plantearlo, ¿no? El tratamiento penal en la trata es idéntico, pero en la explotación, los actos concretos de explotación son diferentes. Y está también el artículo 311 que se refiere a colocación simultánea, a ocupación de personas extranjeras sin autorización de trabajo y seguridad social. Reforma de la Ley Orgánica 5/2010. De manera que sí existe una política de reacción. De manera que en lo que se refiere al control de flujos migratorios nos viene impuesto por la Unión Europea. En cuanto a la capacidad de reacción del Estado, existen instrumentos de reacción. Las personas que se encuentran en una situación irregular, y esa situación de irregularidad laboral está vinculada generalmente, muchas veces, a la situación de inmigración irregular, en la medida que tú no tienes autorización de residencia, tú no tienes autorización de trabajo. Luego tienes que entrar a un mercado laboral en el que entras en una posición muy frágil. Pero la explotación laboral sí está perfectamente tipificada y la explotación laboral a nivel de inspección de trabajo está seriamente castigada con sanciones elevadas. Yo creo que muchas veces más duras incluso que la propia magnitud de la pena. De manera que, por ejemplo, en materia de prostitución, uno de los intentos que estamos permanentemente teniendo es que en la medida en que la persona que ejerce la prostitución en un club de alterne lo ejerce también la actividad de alterne, que está jurisprudencialmente considerada como actividad laboral por cuenta ajena, el archivo del control del club a nivel penal no debe impedir la sanción en vía administrativa por parte de la autoridad laboral de la ocupación o empleo de estas personas en los clubs. Y sí existe una reacción sancionadora. Aquí sí que creo que puede haber un problema de aplicación por parte de las instituciones, que deberían de clarificar exactamente el estatus de la situación de la mujer que está ejerciendo la prostitución y el alterne. Sí, no. Ante todo, disculpa, por supuesto. Pido disculpas por esa reacción impulsiva, por supuesto. Pero me gustaría matizar una cosa en cuanto a lo que has comentado de explotación laboral. Con la explotación sexual coactiva, junto al delito que has comentado, el 188, siempre se aplica el 312, luego hay que sumarlo, para que al final sale más. Lo digo por eso.
Eso es una doctrina del Tribunal Supremo absolutamente consolidada. Anterior a la reforma de la ley 5/2010, no comparto ese. Vale, pero ahora mismo está consolidada. Lo único que yo decía, como denuncia, que frente al Código Penal italiano, el Código Penal alemán, el Código Penal español, ni define qué es la esclavitud laboral, ni define qué son los trabajos forzados, ni define qué es la servidumbre. Esto significa un obstáculo importante para su aplicación práctica y eso ahora mismo se está demostrando con la falta de sentencias condenatorias. Pero que algo más. No hay un delito de sometimiento a esclavitud en la rama laboral. Lo único que hay es un delito basado en una infracción administrativa que por una serie de circunstancias es más grave porque se abusa de situación de necesidad, porque se impone el engaño, se hace la imposición de condiciones laborales por una violencia o intimidación, pero ahí estamos hablando del sometimiento en una prestación laboral que se desea, pero simplemente que la condición laboral no es legal. Lo que pasa que no es exactamente el reflejo de esa trata laboral, ni de la esclavitud, ni de la servidumbre del trabajo forzado. Es verdad que hay una laguna, que es conveniente que eso se subsane. Hay una cosa más, la directiva del año 2009 está imponiendo como compromiso el que se incluya como delito el utilizar, el empleador que utilice los servicios de una víctima de trata de seres humanos, y el 2011 habla además de servicios sexuales, de una trata de seres humanos, y eso no existe en el Código Penal, ni siquiera el proyecto de reforma de 2013 ha tenido la sana voluntad de incluirlo. Simplemente yo quería manifestar eso. De eso ya hay mucho que discutir, pero las personas que trabajan en la realidad de la trata, lo que se encuentra es que normalmente la persona que está ocupando a una persona víctima de trata, generalmente en ámbito sexual, está directamente coordinada con la persona y entonces en la práctica está cometiendo el delito de trata y el delito de prostitución. De manera que en ese aspecto no sería tan... Yo quería, a raíz de la primera intervención que se ha planteado, donde se ha hecho referencia a qué se hace con aquellas personas o qué medidas se adoptan con aquellas personas que hacen uso de la prostitución. En primer lugar, yo creo que lo que nos puede llamar mucho la atención es que se esté abordando todos estos problemas de una forma tan reciente en la legislación, ¿no? Que son normas muy recientes. Y también nos puede sorprender conocer cómo en esa reforma del 2010 por primera vez se hace referencia expresa en el artículo 187 de la punición del cliente de la prostitución. En España ya se está castigando al cliente de la prostitución de menores. Otra cosa distinta es verla ya en la sentencia, ¿no? Yo he hecho un barrido de sentencias porque he trabajado ese tema y si hay sentencias así locas, ¿no? Que previamente a esta reforma, pues algún juez, pues sí intentaba castigar al cliente en concurso, ¿no? Con un delito de prostitución en concurso, con abuso, pero ahora que lo tenemos expresamente tipificado, yo no sé si existe alguna circular, alguna instrucción, y se lo planteo al fiscal. No comparto tampoco lo que acabas de decir. Os voy a recordar un asunto de Sevilla, que creo que a muchos nos va a sonar, el famoso Arni. Bueno, sí, por eso se creó el delito de corrupción de menores. En el asunto Arni, la prostitución de menores fue castigada a aquellos en quien se probó que lo habían cometido. Otra cosa es que luego la fama es que tal y tal no quedó probado. Pero la valentía que tuvo la Fiscalía de Sevilla en el asunto aquel es que muchos consideraban que no estaba incluido y la Fiscalía de Sevilla dijo que sí estaba incluido dentro del delito correspondiente. Y se va para adelante y hubo... si eran 30 y tantos, más de una docena que fueron sancionados penalmente por el tema, por este asunto. Efectivamente, sí. Por eso, además... Estamos hablando del año 98. Sí, 97, efectivamente. Pero lo acaba de demostrar la valentía, ¿no? Que tuvo la Fiscalía de castigar, como un caso de los pocos que podemos poner de ejemplo, donde se castiga a los clientes. Que es muy importante también intervenir, o por lo menos una punición del cliente, que ya la tenemos, pero no se está aplicando, ¿no? Medidas, desde luego la hay. Lo que ocurre es que en este tipo de casos, la última defensa que tiene el cliente es, bueno, pero yo no sabía que era menor. Entonces eso, el tema es la complicación. Al final el derecho penal es prueba.
Y claro, en el tema de landing, lo está comentando Luis, en algunas escuchas telefónicas, el cliente decía, mándame un monito. Yo no sé qué querrá decir un monito. Si yo fuera homosexual, yo pediría un morazo. Pero si pido un monito, lo que estoy pidiendo es una cosa muy determinada. Está asociado a la edad. Pero bueno, ya que tenemos la legislación, el problema es que sea lo anecdótico, que se castiga a un cliente, ¿no? Eso es lo sorprendente. Aportar ese dato. Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con que se utilice la palabra cliente. Es el señor que consume prostitución. Yo creo que es mucho más lógico esa palabra, y ella es la prostituida. Digamos las cosas con su terminología, que creo que es importante. Y quisiera preguntarle al señorito, no sé. Señor, por desgracia. Quisiera preguntarle cuál es su opinión, su valoración acerca de la actual normativa del Ayuntamiento de Sevilla que penaliza al señor consumidor. ¿Cómo lo valora? Pues yo lo valoro muy positivamente, porque lo que se castiga, si no recuerdo mal, es el consumo público, en lugares públicos. Y una de las cosas que hace la Fiscalía de Sevilla cuando pedimos el archivo de cualquier expediente penal, en materia de controles de clubs, es sistemáticamente pedir el castigo del club. No me refiero al cliente. Ahora mismo no me estoy refiriendo al cliente, me estoy refiriendo a una conducta que queda impune en el campo del derecho penal, pero que no debe quedar impune en el campo del derecho administrativo, porque ese club realmente funciona como unas licencias de actividades, y la actividad que se prueba que se está desarrollando no es penalmente castigable, pero lo que está claro es que esa actividad no tiene nada que ver con aquella para la que se concedió la licencia de actividad. Lo otro que estamos comentando, entraríamos en un debate sobre abolicionismo en el cual yo tengo muchísimas dudas, creo que como mucha gente, pero lo que sí está claro es que en España tenemos firmado un convenio que es el relativo a la trata de personas, el relativo a la Constitución de 1950, y penalmente no están cubiertas todas las conductas que se contemplan en el convenio, pero eso no quita la sanción en otros ámbitos, y esos ámbitos tienen que ser los administrativos. Eso es lo que perseguimos. Con relación a lo del tema del cliente, lo que un cliente haga con una persona que ejerza la prostitución, sea varón o hembra, entre ellos la prostitución en sí misma, lo he insistido antes, no es delictiva, ni es una conducta alegal, pero no punible. No sé si he respondido. Pero como acto me parece que es un acto muy importante, y además con nombre y apellido, con independencia del ayuntamiento, pues es la coordinadora del Colegio de Abogados ahora precisamente de trata de seres humanos, la que en su momento impulsó la ordenanza, de manera que, bueno, pues otra nueva buena práctica de Sevilla. La verdad, en mis tiempos del Ayuntamiento de Sevilla, el amago inicial, que además se proponía por una parte de las fuerzas políticas que hoy gobiernan y entonces no, era castigar no solamente al cliente, sino a la persona que se veía abocada al ejercicio en la calle de la prostitución. Entonces no entendíamos que se castigara a la víctima y no se castigara al que se aprovecha de la víctima. Abundando en lo que estamos hablando, yo creo que es momento de empezar a mirar los países que han sido más progresistas en los avances de los derechos de igualdad y los derechos de las mujeres, empezar a pensar en esas políticas de abolicionistas. Es decir, que es sorprendente que todavía la prostitución sea una cosa que no sea punitiva. A mí es que eso creo que las feministas ya deberíamos de olvidarnos de que, bueno, con eso que
actividades económicas de cualquier tipo que son ilegales, pues pueden tener más condena o menos regulación o menos, y se puede perjudicar en algún sentido a la víctima, pero está muy claro que tendríamos que hacer una denuncia clara y rotunda de la prostitución que fuera delictiva al cliente que ejerce y que abusa y que abusa, aunque sea a través de un pago económico de la mujer, aunque esto no estamos saliendo a lo mejor del tema. Y luego también el normalizarla a través de las últimas declaraciones que se hacen de incluir en el PIB de alguna manera parece que no, pero todavía damos más carta de legalidad el decir que nuestro presupuesto general o nuestras arcas nacionales mejoran si afloramos todo el dinero de esta actividad. Yo creo que estamos aquí en este foro, en alguna medida a mí me gustaría que saliera algún manifiesto o algo diciendo que las mujeres estamos en contra de que la prostitución no sea una actividad totalmente delictiva hacia los hombres que ejercen, que compran el cuerpo y el abuso del cuerpo de la mujer, que muchas veces, como bien sabemos, se ven obligadas a esta actividad que, según las conciencias, ha existido toda la vida, pero de alguna manera, en algún momento tenemos que poner frenos. Si queremos estar en este debate, tendremos que hacer denuncias de por qué se produce y en un momento determinado se puede paralizar, es decir, con la denuncia pública, la denuncia de las mujeres que no estamos de acuerdo con que sea una actividad legal, ¿no? Es una actividad simplemente no regulada, no es legal ni ilegal, no regulada. Otra cosa que sí, evidentemente, es decir, cuando rayamos el delito, cuando estamos vulnerando derechos y derechos fundamentales, el derecho a elegir. El Código Penal ya trae de por sí un delito, que es el de determinar a un mayor de edad, porque siempre el delito, porque es lo que está comentando, siempre cuando son menores de edad, lo quieran o no lo quieran, decidan o no, porque les lucre mucho la situación, ellos no pueden consentir en esa actividad lucrativa. Pero cuando hablamos de mayores de edad, evidentemente yo creo que hay que respetar el consentimiento de una persona válidamente otorgado en una actividad como esa. Yo creo que el problema de la actividad como esa es simplemente las condiciones laborales a las que se somete una persona. Es decir, yo puedo consentir en la prostitución, pero lo que yo no consiento son 2 horas más de lo que está establecido, o que me peguen, o que me obliguen, etcétera, etcétera. El Código Penal ya ha establecido ese límite, y es el límite en la capacidad de decidir. Y además es un límite hasta muy extenso. Estamos hablando de abusar de la situación de vulnerabilidad de una persona mayor de edad para no solo determinarla en la prostitución, sino también para mantenerla en la prostitución porque decida ya no querer ejercer más esa actividad. Sí está contemplado incluso el hecho de vivir o explotar a una persona con su consentimiento, que también está. Yo te puedo leer exactamente a 188. Estamos hablando la misma pena que determinar a una persona con violencia, con abuso en situación de necesidad, con engaño a ejercer la prostitución, tiene la misma pena el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aun contando con el consentimiento de la misma. Luego, eso ya está, lo que estabas comentando ya está previsto y con creces en el Código Penal. Y bueno, un apunte. Lo tenéis en el punto segundo, es el artículo que menciona. Y bueno, un matiz más, ¿no? Es decir, yo creo que no es tanto entrar, porque quizá no sea este el foro de debate, ¿no? No es tanto entrar en prostitución sí, prostitución no, debate abolicionismo, no abolicionismo, reglamentar, porque yo creo que además, permitirme decir, el movimiento feminista ha perdido mucha fuerza, ¿no? en este debate. Lo que sí... las organizaciones que estamos a pie de calle en esto, decimos siempre, en el ámbito de la trata con fines de explotación sexual, repito, que es el argumento que nos atañe hoy, no todas las mujeres que están en prostitución o prostituidas son víctimas de trata, pero sí es cierto que todas las víctimas de trata con fines de explotación sexual
está manchando el mercado de la prostitución. Esa conexión sí existe, no al revés. Y repito, no vamos a entrar en el otro debate porque creo que allí perdemos mucho, ¿no? Lo que sí está claro es que la trata es una violación de derechos humanos y como tal va abordada. Hola. Bueno, yo quería retomar un poco la cuestión que habéis lanzado tanto Clara como Esther, que me parecía que podía dar lugar a una reflexión muy interesante sobre si existe una violencia institucional cuando existen estos delitos de trata. Y bueno, me imagino que la reflexión debe ser mucho más extensa, pero sí quería lanzar una pregunta. Cuando se da el caso de una mujer que llega aquí, una mujer migrante, y que es explotada sexualmente o laboralmente, si esta mujer denuncia, ¿qué le ocurre? Porque habéis comentado antes que realmente no existe ningún protocolo de protección de la víctima, ¿no? O que simplemente, pero recae en las organizaciones, un poco en las organizaciones, ¿no? Y en el caso de que estas mujeres tengan hijos, ¿qué ocurre? Porque habéis comentado, creo que lo ha comentado antes Luis, lo de los protocolos del ADN, de las pruebas de ADN ahora, porque las mafias de trata utilizan a los niños para conseguir que las mujeres se queden aquí y demás. Y eso me parece, desde mi punto de vista, me parece un poco una doble victimización de estas mujeres, ¿no? Por situación de vulnerabilidad. El hacer las pruebas de ADN, es decir, cuestionar si esos hijos son suyos o no, que me parece que a lo mejor tiene que predominar el derecho, el amparo del menor, ¿no? Y es importante, que no estoy cuestionándolo, pero sí que me parece que habría que reflexionar sobre a estas mujeres, se les cuestiona si esos hijos son suyos o no, ¿no? Y bueno, también es importante reflexionar sobre eso, porque estas mujeres en muchos casos son víctimas de la trata y se las trata como ¿cómo se diría? Culpables, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lanza un poco esa pregunta. El tema de lo del ADN es que creo que es un imperativo, es decir, una mujer que viene con un niño pero que no puede acreditar que es su hijo, no es que sea una ficción, es que es una realidad y lo bautizamos aquí en Sevilla, el uso de que en algunos casos se ha criticado el uso del término niños anclas. Yo lo llamé madres postizas. El fenómeno es el mismo, madres postizas, niños anclas. Y entonces, pues, a través de la prueba de ADN, ahora mismo las mafias en el norte de África saben que aquí no pueden mandar a una mujer que no tenga una relación de parentesco con el niño, porque eso por lo menos lo hemos erradicado. Porque ahora el problema era qué destino tenía ese niño cuando la madre, al que no le importaba nada, porque no era verdaderamente la madre, luego ella se iba y ¿en qué manos quedaba? Ahí no se descarta, yo antes he dicho que no existía, pero no se descarta hasta tráfico de órganos. O sea que el tema del ADN no es una victimización institucional, es una protección del menor ineludible. ¿Lo otro que planteabas, cuál era? Sobre la violencia institucional. Mira, te voy a contestar a través de la propia sentencia que valoró el caso de la niña Siliadín del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo voy a vincular con una pregunta que le hice a la entonces, el año pasado, relatora de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Porque yo tenía una inquietud. Es cierto, como he comentado, nuestro Código Penal no refleja ninguna definición actual ni de esclavitud, ni de servidumbre, ni de trabajos forzados, y mi inquietud era esa, preguntarle que si, dado que los convenios sobre abolición de esclavitud, sobre abolición de formas similares a la esclavitud como la servidumbre y los trabajos forzados, datan, pues casi como la ley de enjuiciamiento criminal, en este caso incluso son posteriores, de 1926, de 1930, de 1950, le pregunté que como ella era responsable, que por qué no presionaba, si tenía algún interés por perseguir esto, por qué no presionaba para que la ONU volviera a elaborar, reelaborara los nuevos conceptos contemporáneos de esclavitud, que ya no tienen nada que ver con el ejercicio jurídico de un derecho de propiedad, porque ya no existe un derecho de propiedad sobre ninguna persona, afortunadamente, salvo en Arabia Saudí, pero aquí no. La cuestión se la trasladé y entonces me contestó: no hay ninguna voluntad por hacerlo.
ninguno. Así que estará todo a expensa de la interpretación de los tribunales que adapten la nueva forma de esclavitud a la realidad. Esa fue la primera. Y luego además ya reconoció que trabajaba, que realmente lo que tenía era como medio personal. Para el trabajo era un asistente. Para toda la esclavitud mundial, globalizada. Y ya con eso ya me hizo entender, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras basta. La cosa es la siguiente. Esta sentencia me parece muy interesante del 26 de julio de 2005 porque manifiesta algo muy importante. Construye la figura de los trabajos forzados a través de la niña Siliadín, porque se pregunta, ¿por qué es que le dijeron? Los tribunales franceses consideraron que no había ningún delito, ¿por qué? Que el matrimonio además era buena gente. Luego ya supe que era un matrimonio de una editorial francesa y que además eran de izquierdas. Todo eso lo supe, pero eso no lo de una sentencia, sino lo que me contaron. La cosa es que el tribunal fundamenta la existencia de los trabajos forzados a través del propio estigma de ilegal de la niña. Y dice lo siguiente: para que haya trabajo forzado hace falta que exista una amenaza de pena, eso según la tradición, concepto tradicional antiguo del trabajo forzado. Y dice, bueno, pues amenaza de pena, realmente el temor a ser detenido, encerrado y expulsado del territorio se puede entender como una amenaza de pena y por tanto se puede entender como fundamento de los trabajos forzados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la política migratoria esta de la Unión Europea está fundamentando la posibilidad de un trabajo forzado solo por eso. Por eso condenó a Francia. La propia sección de extranjería de la Fiscalía General del Estado dice que es un indicador de riesgo de sufrir este tipo de explotaciones asimiladas a la esclavitud y pone significadamente ser nacional de un Estado no perteneciente a la Unión Europea y encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Lo estoy leyendo textualmente. El informe sobre la trata laboral, en el trata de personas con fines de explotación laboral en España, ha declarado que esta situación también alcanza al provisionalmente inmigrante legal en los mismos sectores productivos del inmigrante legal. Con eso, yo creo que prácticamente lo contesto todo. Falta de voluntad y esto es lo que está ocurriendo. No sé. Yo otro matiz desde otro punto de vista. Me he molestado en buscar qué era, bueno, me he molestado, no, me interesa en el tema, diciendo que cuando hablamos de violencia institucional, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando se habla de violencia institucional, estamos hablando que las instituciones públicas pueden o bien obstaculizar o bien no actuar con la diligencia debida para proteger los derechos, en este caso de las mujeres. ¿Vale? Entonces no solo obstaculizar, sino no hacer lo que deberían de hacer, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, tú has mencionado antes el concepto de la revictimización, ¿verdad? Entonces yo creo que viene muy al caso, porque también cuando se favorece por no actuar de manera diligente la revictimización, estamos ejerciendo violencia institucional. Y quiero comentar, por ejemplo, lo siguiente, en lo que es en materia de identificación. Antes, el fiscal Luis comentaba y ha mencionado el protocolo de protección y derivación de la víctima de trata de seres humanos, ¿verdad? Entonces, ese protocolo prevé que quien se encargue de la identificación, que es bien distinto de la detección, sino la identificación y como tal formal, oficial, quien tiene esa responsabilidad son los cuerpos y fuerzas de seguridad, la autoridad policial. ¿Eso qué significa? Que no tenemos competencia las entidades que trabajamos con ella, que estamos a pie de calle con ella. La compañera psicóloga, trabajadora social, que tiene un proceso muy largo, porque no pensar que esto se realiza de un día para otro, si a veces son procesos largos, 2 años. En el último espacio de formación que dio, por cierto, el Colegio de Abogados de Sevilla,
otra compañera de Antena Sur, una compañera psicóloga de Adoratrice, comentaba el caso de una nigeriana, si no recuerdo mal, donde tardó 2 años y menos mal que salió bien. Me refiero que ella después de 2 años decidió dar el paso, después de haber trabajado con ella mucho tiempo, salió de la casa y volvió a la casa después de 2 años preparada para poder, en ese caso, denunciar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nos parece también una violencia institucional lo siguiente, el no contar, por lo menos de manera formal, porque no está previsto de manera formal en el protocolo, la colaboración necesaria e indispensable con las entidades que trabajamos con las mujeres, que estamos en contacto con las mujeres. Y esto, además de decirlo a las entidades, fue también una petición del GRETA. El GRETA es el grupo de expertos de la Unión Europea sobre la trata de seres humanos, que tiene la función de vigilar a los Estados miembros que han firmado el convenio del Consejo de Europa de que lo estén aplicando y que lo estén cumpliendo. En el año 2012, el grupo de expertos GRETA vino a España. Antena Sur se vino con él, la red española también, y tuvimos la posibilidad de darle nuestra visión. El mismísimo grupo GRETA, en el informe oficial que está colgado en la web, lo podéis buscar, está en inglés, pero hay una pequeña parte relativa a España que está traducida por Proyecto Esperanza. El mismísimo GRETA recomienda la participación formal de los actores de primera línea, incluidas las ONG, en el proceso de identificación. Nosotros estamos pidiendo, y vuelvo a decir, aprovechamos este espacio para pedir en este caso a la Junta de Andalucía qué puede hacer. No queremos otro protocolo para la Junta de Andalucía, el protocolo lo tenemos. Lo que estamos pidiendo y lo que queremos es qué posibilidad tiene la Junta para poder modificar, ampliar, aquí están los juristas que podrán apoyarnos en esto, para que se prevea la participación formal en la identificación. Porque para las víctimas de trata o la posible víctima de trata, no nos olvidemos que estamos hablando de indicios, nada más que haya indicios, si tiene que poner en marcha todos los sistemas de protección, o así debería de ser, el elemento fuerza y cuerpo de seguridad, el elemento uniforme, es un elemento de violencia para ellas. Entonces, esto no se puede no tener en cuenta si estamos escribiendo en todos los protocolos, en toda la legislación, en todos los planes europeo, internacional, estatal y autonómico, que la trata es una forma de violencia de género y es una violación de derechos humanos. Si es una violación de derechos humanos, compañeros y compañeras, que se note y que se vea reflejado en los reglamentos. Porque si no, se queda en papel mojado. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se reconozca realmente como tal. Yo quería hacer una cosilla a todo esto. En principio, existe una serie de mecanismos de apoyo a la denuncia. Tenemos el marco legislativo, lo tenéis ahora mismo ahí en pantalla, y tenemos, como os he dicho, que la identificación corresponde a autoridades policiales, pero el protocolo sí menciona la coordinación con los recursos y asociaciones ONG. De hecho, más de una vez, y en uno de los últimos juicios que ha habido aquí en Sevilla, el tema se activa a través de una ONG, la que pone en conocimiento, y varios casos que se están desarrollando en estos 3 últimos años se han activado por ONGs. El catálogo de indicadores, se ha comentado antes uno por el anexo 2 da un verdadero catálogo de indicadores muy amplio de la instrucción de la Secretaría de Estado y del propio protocolo. Hay una serie de anexos donde por falta de indicadores no se deja de funcionar. Aparte de la protección de testigos, de la ley de protección de testigos, que no es que sea un instrumento ni mucho menos idóneo, pero se contempla además que los efectos de la iniciación de un procedimiento en fase de identificación suspende cualquier procedimiento sancionado administrativo, que es que si te íbamos a echar queda paralizado. Y en segundo lugar, derivación a los recursos institucionales, donde ahí la comunidad autónoma también tiene mucho que decir, en materia de protección, subsistencia de la víctima y de sus familiares, se contempla.
Y bueno, además no se vincula necesariamente dentro de lo que es el periodo de restablecimiento y reflexión a la colaboración efectiva. Se puede ver una situación en donde la persona está tan aniquilada que la propia autoridad gubernativa, la subdelegación de gobierno, puede proponer, y la autoridad central dar todos los mecanismos de protección que están aquí contemplados. A nivel de Sevilla después, y lo has aludido tú, por partida doble, decía, bueno, el uniforme es un mecanismo disuasorio, porque es verdad, y no podemos olvidarnos que particularmente en los países subsaharianos, e incluso en el norte de Marruecos, el uniforme es aval de impunidad. Efectivamente, puede ser al revés un instrumento de pasaporte para realizar muchas atrocidades. Y ellos lo asocian lo que ocurre aquí con lo que ocurre allí. Y quizás también, y eso lo comentó antes Carla, pues un papel muy interesante es en actuaciones de redada, de mecanismos de identificación que hace la policía en un momento determinado de control, lo primero que se hace es avisar al teléfono que podríamos llamar de la esperanza de la institución ONG de guardia, que viene y funciona a las 24 horas y ayuda a la policía a establecer unos mecanismos de relación. De manera que se procura minimizar todo lo que se puede esos aspectos de victimización secundaria. Solo por alusión, muchas gracias Luis por recordar eso. En el protocolo efectivamente se menciona que las autoridades policiales, ahora no recuerdo bien el inciso correcto, pero las autoridades policiales podrán contar con el apoyo de, ¿no? Es decir, podrán, no es que deben. Entonces, exactamente, depende mucho de la voluntad. Por eso me parece interesante rescatar la experiencia positiva. Lo que pasa es que no debería de funcionar por voluntad. Bueno, parece que ahí hay otra palabra pedida. Por favor, el micrófono. Yo quería preguntar sobre quién hay detrás de la trata. ¿Quién hay detrás de la trata? ¿Siempre está la mafia o el narcotraficante, o poco porque no sé del tema, porque me comenté? Porque, por ejemplo, yo ahora me voy a Brasil y voy a hacer el proyecto fin de grado de trabajo social sobre la trata de personas y me voy a meter en un equipo de investigación, pero como estoy súper nueva, me empezó a interesar mucho este año y no sé el tema eso, de quién hay detrás, ¿no? Contra qué se tiene que luchar. También preguntar si hay, como las personas que quieran contribuir, estudiantes o personas que no sepan cómo contribuir, que se pueda ir se podría hacer voluntariado, un tema muy acotado, o investigación, o también internacional, porque hace 2 años, por ejemplo, estuve en Italia y a mí me gustaría poder, allí estudiando 1 año, poder coordinarme de Brasil también, ¿sabe? Con distintos sitios, pues estamos investigando por una que sea todo para que tenga mayor repercusión. Y también que lanza una idea que llevo también un par de días dándole vuelta, que el proyecto de educación social me gustaría como enfocarlo a la prevención, como antes estaban diciendo, pero prevención en adolescentes, a ver si, como había pensado, que podía ir a los institutos y concienciar sobre la trata de personas y sobre la violencia de género. Y a través del teatro había pensado. Entonces, no sé, darme alguna idea. Vale, bueno, te comento algunas cosas. Trabajo de prevención, aquí sí ya me he visto de mujeres en zona de conflicto porque puedo hablar por lo que conozco mejor. Entonces, trabajo en prevención en instituto, en cole, sí se está haciendo mucho en toda Andalucía. Me consta que lo hace nuestra entidad, pero lo hace también más entidades, no somos la única, ¿verdad? Entonces sí se hace, hay programa específico además de violencia de género y trata de personas. Te invito a buscar en internet, en nuestra web, pero también en otras, ¿vale? Con respecto a la investigación, justo a raíz de esos talleres que comentaba antes, estamos realizando una investigación en el ámbito de la trata en Andalucía y Ceuta, y una investigación que durará 3 años y
porque a nivel autonómico sí es cierto que hubo un primer estudio del IAM que se basó sobre 150 entrevistas. Rocío, confírmame si me equivoco con los datos. Era un estudio, digamos, que daba, a nivel cuantitativo, daba información interesante, un estudio que, digamos, fue promovido y llevado a cabo por SEA, y digamos, da datos cuantitativos a nivel por lo menos autonómico, más o menos, ¿no? En este caso, este estudio, digamos, no aborda solo el aspecto cuantitativo, sino también el aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, se está trabajando en este ámbito de la investigación. En el tema de coordinación con Italia, yo soy italiana, sí te podría facilitar, y aquí te invito si quieres escribirme, porque yo he estado en Italia también por trabajo, y justo ahora en un encuentro que va a haber 19-20 de noviembre va a haber una organización italiana que es On the Road Onlus, es una de las organizaciones más potente, podemos decir, y potente en el sentido que con más experiencia y más formación en el ámbito de la lucha contra la trata en Italia. Te invito a venir, o en todo caso a escribirme, y te puedo facilitar un listado de varias entidades que trabajan en la lucha contra la trata en Italia. Y en Brasil también tenemos una compañera que ha estado trabajando con una entidad, Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres, que está también en Antena Sur, Meiri, que ahora mismo está en Brasil. Ah, pues ya está, pues ya tenés contacto. Sí, ya está. Me alegro mucho de casi fructífera la pregunta. En mi universidad han presentado libros que se llaman Análisis, Reto y Propuestas en torno a la trata de personas. Mira, muy bien. Respecto a la pregunta que hacía, ¿quién está detrás de la trata? Te puedo contar que ha habido una diferencia de enfoque. En el protocolo inicial el protocolo de Palermo, que ha hablado Luis, del año 2000, la trata de personas, tal y como se entiende esa captación para someter a una persona sin su consentimiento a una situación de esclavitud o análoga a la esclavitud, se vinculaba necesariamente a la delincuencia organizada. Eso fue el origen. En la Unión Europea ese origen se fumó. Seguramente por vincular la trata de seres humanos con la política migratoria. Se decidió abrir todas las posibilidades, no solo a la delincuencia organizada, que para nosotros es un tipo agravado, sino cualquiera. Porque puede ser un individuo, y evidentemente también puede ser un individuo que forme parte de una organización. El problema es cuando tú no puedes probar que se ha dado esa organización, pues siempre se puede aplicar el delito de trata, seguramente para eso. Aquí tengo un contrato de esclavo. No se lee bien, yo lo voy a intentar leer, no me lo he traído aquí, no me suelo llevar por la calle el contrato de esclavo por si acaso, me entienden las cosas mal. Pero esto es un caso de una trata interna por parte de un empresario. Es decir, la trata puede ser interna o externa. Puede ser con organización o sin organización. Esto dentro del panorama nacional. Esto fue anterior al delito de trata. Esto estamos hablando del año, era una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000. No era una organización, era un empresario ambicioso que le gustó exactamente sexualmente. Le gustó un trabajador que tenía previamente contratado, inmigrante ilegal, lo tenía trabajando como albañil. Esta empresa no se va a ver, lo tengo tachado, sigue todavía por internet la empresa, la sigo perfectamente con el mismo gerente. El caso que le dice, lo capta, porque es una captación, capta al trabajador argelino sin documentos y le dice, ¿por qué no te vienes a casa? Yo tengo una pareja, otro empresario, son dos empresarios, y necesitamos una persona que esté bajo nuestro servicio, al servicio doméstico. ¿Te interesa? No te preocupes, que nosotros vamos a regularizar tu situación, danos todos tus documentos y te metes en casa. Pues el hombre tuvo primero que firmar lo que se llama un contrato de esclavo, pero con todo su sentido.
con el sello de la empresa, es un sello, es el sello de la empresa, fijaros qué impunidad, se cree que eso puede, la gente puede hacer lo que le da la gana, con su sello de la empresa y con todas las referencias de la empresa. Y entonces ponen a muy noble ciudad de Sigüenza la fecha, reunido de una parte don José Tadatal, que es el caso que es el real, porque eso es una prueba pericial, en representación de la empresa Construcciones Tal, y de otra parte, también conocido como Willy, que es un algerino que se llama Jalet, deciden y acuerdan llevar a cabo el contrato de aceptación como esclavo para la realización de servicio doméstico, para la elección de trabajos forzados, la sodomía y para hacer la comida, teniendo bajo su jurisdicción la vida y la muerte del esclavo. Y así firmo, etcétera, etcétera, etcétera. Según la sentencia del Tribunal Supremo, al final, con el Código Penal anterior, le aplicaron 2 meses de prisión. En principio fue absuelto, porque decían que era relación de vecindad, de amistad. Esto se hace por relación de amistad. Pobrecito, encima lo tenía que agradecer. Este hombre tuvo que soportar yo no sé cuánto tiempo, yo no sé todo lo que tuvo que soportar, porque estaba obligado, aquí hablando de explotación sexual, obligado también a servir la comida desnudo. Pero lo soportó. Luego acudió a una asociación de derechos humanos pidiendo amparo. Y ese amparo se tradujo directamente en su expulsión. Él testificó, simplemente testificó, y luego ya se le expulsó. Él no supo nunca si se le habían condenado o no a estas personas. Lo puede ver por internet que todavía existen. El caso que lo condenaron al final a este empresario a una pena, entonces con el Código Penal anterior, de 2 meses de prisión, que no cumplió, claro, que no cumplió. Con eso te explico que puede ser trata interna, trata externa, individualmente o formando parte de una organización. No sé ya si explicaré. Sí. Una postilla y nos vamos a ir despidiendo. Muy breve, pues, ¿quién está detrás? Yo creo que se funciona muchas veces en estructuras celulares, en donde son personas concretas, muchas veces que han sido víctimas en origen. El sistema se retroalimenta. Quien hoy es víctima, mañana puede ser verdugo. Establece el contacto y es un ciclo que se retroalimenta y se ve constantemente en todos los asuntos que se ven. Eso particularmente sucede con las redes subsaharianas, pero las rumanas eso no es así, pero en el tema de los subsaharianos es evidente. Perdón, yo sí. Y las rumanas, soy rumana y quiero entender el fenómeno, porque yo he dejado, no hace mucho tiempo atrás, perdonar por intervenir así, pero me aguanto desde el principio. Quiero entender el fenómeno que está detrás de ese número grande de prostitutas rumanas. Quiero entender esto. Pues mira, si quieres, brevemente, yo te puedo decir que está muy asociado a las situaciones de explotación, de nivel económico, de situación rural, pero aquí hay personas que están muy en contacto directo y te pueden dar mucho más detalle, pero fundamentalmente es eso. El último caso que hemos tenido es una señora que está trabajando en un empleo que se ve en el año 2011 y aquí está la representante de la entidad que lo llevó el asunto, pues que se ve en una situación desesperada económica porque va a perder su trabajo. Y entonces esta mujer tiene 30 y tantos años y se entera que puede tener un contrato, la pueden colocar en temas de limpieza en Italia y en España, y acepta venirse. La situación matrimonial está al borde de la destrucción, pues porque resulta que tenía se había metido en una hipoteca y el marido le afeaba que se hubiera metido porque ahora iban a ir a la ruina, y entonces es captada con engaño. Eso es una constante dentro de lo que se ve en el caso de los rumanos. Muchas veces la situación, ámbito rural, ámbito de... Entonces, una mezcla de falta de información de las víctimas, sin acceso
acceso a la información, a darse cuenta realmente de lo que va la historia y que la vida en extranjero no es tal cual se le pinta. También lagunas legales, ¿no? Y un desarrollo de la delincuencia, una mezcla de todo eso. Podría entender porque evidentemente que sí, a mí también la mirada estereotipada me afecta, y también como trabajadora con mujeres y pro mujeres me importa el tema de la prostitución, y como viene de mi país de origen, porque soy andaluza por adopción, pues me importa saberlo. Y a lo mejor al final de todo Carla me puede dedicar un poquito, 3 minutillos que me explique más. Y si puedo colaborar también. Gracias. A eso añadir quizá el engaño posterior, ¿no? Sí, que Normalmente por engaño aquí, ¿no? Sí, por engaño por soy Rocío, soy también trabajadora social, compañera también de Carla. Y bueno, primero con el tema de la prevención, que así no me quería quedar con esto aquí, es que sí que se hacen muchas campañas de sensibilización en institutos, en universidades, pero es cierto que no solo es en el ámbito educativo, sino que cuando tú trabajas con un menor, con un adolescente, también está el ámbito familiar. Si se queda cojo, ¿no? Tú puedes trabajar mucho desde la adolescencia, los institutos, concienciar, ¿no? Porque es cierto y es así, quien consume, quien mantiene y quien gana dinero a costa de la explotación, de la trata, es el hombre, ¿no? Y en este caso, como tú bien decías, había que trabajar con ello. Se trabaja, pero luego está el ámbito familiar, que ese es otro nivel, que claro, obviamente si desde la familia no se potencian, pues toda esa concienciación, poco podemos hacer, se llega, ¿no? Pero poco podemos hacer nosotros cuando hacemos debates, foros, congresos, realmente es un poco desolador cuando la mayoría de la gente, de los participantes, son mujeres, ¿no? Pocas veces nos encontramos con foros de hombres. Hemos intentado a veces ideamos de cómo llegar, de cómo ir, incluso una vez hablando con Valentín, con un compañero, de irnos a las fábricas, ¿no? Y intentar allí trabajar o hacer algo, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Y con respecto a las chicas de Europa del Este, cortito así, nosotros pues trabajamos mucho. Es cierto que hay muchísimas mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual de Europa del Este. La mayoría, desde mi experiencia, son mujeres, como bien decía Luis, del ámbito rural, mujeres que tienen poca formación, mujeres que de alguna manera u otra han sufrido violencia por parte de familia, han sufrido agresiones sexuales y bueno, pues son en la mayoría de los casos muy jovencitas, incluso llegando a ser menores, en el que pues a través de la figura, en este caso muchas veces del lover boy, que es el chico que se encarga de enamorarla, de quererla, de cubrir todas esas necesidades afectivas que esa persona tiene de alguna forma. Y bueno, pues que ciegamente, si tu propia familia o tu propia gente más cercana a ti te ha fallado, no te ha sabido dar seguridad, pues a la primera persona, en este caso, que a través de, pues te engatusa, tú te aferras a ella, ¿no? Detrás de las personas, como decía también, una historia muy cortita hace poco de otra chica. Ella decía, esta chica tenía 19 años, fue abandonada por sus padres, vivió con sus abuelos, su abuela era alcohólica, su abuelo la maltrataba, ella se quedó embarazada con 16 años y su abuela la obligó a dejarla en un centro de menores a su hija porque no podía mantenerla. Ella a la semana se sintió muy mal y entonces fue en busca de la niña. Al ser menor de edad no tenía trabajo, no tenía nada y los centros de menores allí, bueno, pues funcionan de manera diferente a lo mejor también. Una amiga suya, amiga de la infancia con la que iba al colegio, la recogió en su casa porque la familia la echó y entonces su amiga le propuso que conocía gente en España donde le podían ofrecer trabajo, ella ganar dinero y así poder recuperar a su hija. Cuando ella llegó a España, obviamente no había el trabajo que había, entró en un club y bueno, a través de palizas, coacciones y ya todo lo que conlleva, ella empezó a ejercer. Y con el tiempo, que eso yo recuerdo, y llevo tiempo trabajando en esto, pero todavía me emociona, ella me decía que se enteró que su mejor amiga, y me lo dijo así, mi amiga de la infancia, me vendió. Dice, pues en una parte me tendía la mano para ayudarme
y con la otra cogía 6.000 euros, que era lo que yo valía. Y eso me lo dijo a mí, bueno, yo llorando porque de verdad que fue, hay historias que son tremendas, y fue su amiga quien la vendió por 6.000 euros, que era lo que valía ella. Y luego ella obviamente tuvo que estar muchos años ejerciendo, y bueno, pues desgraciadamente a veces las cosas no salen bien. Ella ahora mismo tiene una pareja, ella es víctima de violencia, pero sigue ahí, seguimos trabajando con ella, porque es complicado a veces el romper, ¿no?, con esos esquemas. Y desafortunadamente, bueno, pues en Europa del Este pasa mucho, esos son los perfiles con los que se suele trabajar. Pero bueno, yo creo que entre todos, con foros como estos, con escuchándonos todos, que siempre eso nos va abriendo un poco la mente, creo que así poco a poco entre todos podemos ir cambiando, ¿no? Porque esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, es un problema de todos, y que entre todos tenemos que buscar las soluciones. Nada más. Yo quería enfatizar una cosa que ha dicho ahora Rocío. Rocío es coordinadora en Villa Teresita, que es un recurso asistencial en Sevilla. Tanto ella como Carla, hay aquí muchas energías positivas de personas que les gustaría colaborar, y ellas pueden canalizarle esas energías de voluntariado si están interesadas en esta materia, a través de sus respectivas organizaciones y otras que conocen. Y todo el mundo puede aportar mucho aquí. Una persona que pueda conocer idiomas puede aportar mucho. Personas que trabajan en el mundo de la pedagogía también pueden aportar mucho. Todo el que quiera, estas dos personas, podéis contactar con ellas y os van a canalizar toda la energía que algunos quiere desarrollar y la información que queréis dar. Y es muy importante también el vínculo nacional de una persona con la víctima, porque es un punto de conexión que puede ser muy importante. Bueno, muchísimas gracias por el interés que habéis demostrado, y el congreso continúa. Hasta mañana. Venga,